Tras escuchar acerca de las políticas de recepción de distintos países, nos centraremos en la llegada misma de los sobrevivientes, su adaptación a sus nuevos países y la reconstrucción de sus vidas. La doctora Yael Seaman nos ofrecerá una reseña acerca de la llegada de los sobrevivientes a América Latina y presentará las dificultades que debieron enfrentar para reconstruir sus vidas, en particular en México, seguida por la doctora Lorena Cardona, quien hablará sobre Colombia. Finalmente, Alejandra Nudman y la doctora Nancy Nichols harán referencia a la situación en Chile. La llegada de los sobrevivientes del Holocausto a América Latina y a México en cuanto a su proceso de adaptación fue muy heterogénea porque dependía en gran medida de su lugar de origen, ¿no? Aquellos que venían, por ejemplo, de países como Alemania, como Austria, en el caso mexicano, llegaron y tendían a agruparse entre ellos. Fundaron incluso, por ejemplo, la organización Menorá, que luego jugó un papel importante también en el salvataje de otros refugiados judíos. Los húngaros que llegaron a México, por ejemplo, que llegan en gran medida después de la guerra, también al llegar se agrupan en una organización que se llamaba Emuná, que tenía un núcleo alemán y era una organización que les permitía crear un espacio de socialización entre ellos. Entonces, lo que quiero decir con esto, y que creo que también tiene eco en otras experiencias migratorias, es que hay identidades originarias que son identidades más, podemos decir, duras, ¿no? Que la gente busca preservar, ¿no? Por alguna razón habría que reflexionar sobre ello. Los franceses que llegaron, por ejemplo, a México, que no fueron muchos, pero que sí los hubieron, también tendían a crear, digamos, espacios de sociabilidad o de intercambio entre ellos, o se conectaban, por ejemplo, en el caso mexicano, con el IFAL, que entonces, y hasta el día de hoy, promueve la cultura francesa. En este caso, por ejemplo, salieron del espacio comunitario para conectarse con una organización, una institución, más bien de tipo pues, nacional, ¿no? Que era parte del espacio nacional, no del espacio judío. Los griegos es otro gran ejemplo, ¿no? Los griegos, que tampoco son muchos, pero también llegan a México, se agrupan, pero dentro de una agrupación más amplia que incorpora también a los búlgaros, ¿no? O también a judíos del norte de África, en su caso, ¿no? Que más bien lo que los aglutina es la identidad judía sefaradita. Y luego tenemos, por ejemplo, a los polacos, ¿no? Los polacos que fueron núcleo central de lo que es la comunidad judía organizada en México desde los años 20 y que luego también llegan los que pueden llegar en la posguerra y entonces se conectan con la comunidad ashkenazí de México. Ahora, no hay que olvidar que hubo gente que no se conectó con la comunidad judía, que no quería preservar su identidad judía por miedo, ¿no? Porque no quería que sus hijos vivieran lo que ellos habían vivido, etc. Entonces vivieron fuera de la comunidad judía organizada. Y sobre esta colectividad o este grupo de gente se sabe mucho menos. Y luego tenemos, por ejemplo, también gente que sí se conectaba y no se conectaba, ¿no? Es decir, con un pie adentro y un pie afuera. ¿Cómo se lograba esto? A lo mejor asistían a la sinagoga a rezar, pero intentaban no vivir, ¿no? Donde vivía la mayoría de los judíos. Creo que hay que considerar que pues, hubieron diferentes patrones, ¿no? Y también está la parte de la identidad judía misma, ¿no? Quien fuera más ortodoxo, ¿no? Más apegado a la tradición, quien fuera menos. Y esto también tiene que ver con sus identidades originarias, ¿no? Quien venía de un país en donde la vida era mucho más laica, pues de alguna manera trasplanta, ¿no? Ese modelo de vida a México también. Claro que hay casos de gente que no era religiosa antes y luego se vuelve religiosa, pero esto es algo que habría de hecho que investigar más, pero en general lo que observamos es que mantienen esas identidades también religiosas originarias y luego las recrean en México en la medida en la que pueden, porque acá la vida judía es muy diferente a la vida judía de los lugares de donde provienen. Los sobrevivientes que llegaron a América Latina enfrentaron una serie de dificultades. En las narrativas de los sobrevivientes, ya sea en sus testimonios o en sus memorias, destaca en particular el tema del idioma. Ese es un tema que aparece con frecuencia.
pero no es el único. Y además hay que tomar en cuenta que algunos sobrevivientes que llegan a México sabiendo una lengua cercana al español, por ejemplo, o a otros países latinoamericanos, pues se enfrentan con menor dificultad que quienes vienen hablando, por ejemplo, polaco, ¿no? O ruso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Lo digo porque quien hablaba ladino, por ejemplo, tenía menos dificultad en aprender el idioma que otros, ¿no? Que quien hablaba el yiddish, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, el lenguaje, pues sí es un factor determinante. Además, no solo de dificultad, sino también de integración. Es decir, en el momento en que la persona se apropia del lenguaje, es un indicativo importante de que la persona se ha adaptado e incluso podremos decir incorporado, aunque no podemos decir que únicamente por este factor se haya integrado, ¿no? El segundo tema que emerge con frecuencia en estos relatos es el del shock cultural. Y yo creo que esto se dio en todos los países latinoamericanos. Venían de ciudades cosmopolitas, ¿no? En gran medida, aunque no únicamente, también de pueblitos. Digamos, llegas de un París, ¿no? Incluso de Salónica, ¿no? Y entonces esto contrasta fuertemente con la Ciudad de México de entonces, que no es la Ciudad de México de hoy en día, o con otras ciudades latinoamericanas. Entonces, este shock cultural, ¿no? Y emerge mucho en la descripción de los paisajes, de la comida, o sea, son memorias hasta muy sensoriales, ¿no? Otra cuestión cultural son los códigos, los hábitos, el saludo, las frases. Incluso, por ejemplo, en México hay relatos que dicen, me dijeron, mi casa es tu casa, pero nunca me invitaron a su casa, ¿no? Cosas así. Por el otro lado también el sentirte que no eres parte de esa cultura, ¿no? A un nivel más existencial. Hay otra cuestión importante que sucede con cualquier desplazado, que es el desarraigo. Llegas a un lugar nuevo y tienes que empezar a construir raíces. Y eso yo creo que es compartido en cualquier pues, lugar al que llegaron. No creo que sea singular de América Latina. Pero todos los otros factores van a facilitar o a dificultar, digamos, que esa condición existencial se pueda subsanar. Y otra cuestión también fue la política, pero aquí sí hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, cuando llegan a Colombia, hablan de la violencia, porque llegan en un periodo en que explota la violencia, llamado así en la historiografía nacional colombiana, y eso los remite a su propia experiencia de persecución, ¿no? Sin embargo, eso no pasa en México. O sea, a México llegan en un periodo donde, digamos, en el que ya se está reconstruyendo el país, a pesar de que hubo una revolución, pues ya se ha logrado cierta estabilidad. Entonces eso no aparece en los relatos de los sobrevivientes que llegan a México. Los que llegaron a Chile tampoco recuentan acerca de esto, ¿no? Pero más adelante, décadas después, sí, el cambio político entre Allende y Pinochet, digamos que también los remite a su propia experiencia de holocausto, ¿no? Entonces, yo creo que las diferencias son grandes. Hay otra cuestión que es la económica, ¿no? Esta gente llegó con una mano por delante y otra por detrás. Fueron despojados de sus bienes y sus propiedades. Tienen que llegar a reconstruir sus vidas por completo y sin los medios económicos. Entonces, las historias son tristes, ¿no? Que no pueden conseguir trabajo o no pueden conseguir el trabajo acorde a su perfil profesional y tienen que ocuparse en algo más. Y estas historias de colonias agrícolas, por ejemplo, en República Dominicana, en Bolivia, incluso en Argentina, ¿no? Son muy emblemáticas también de esta, digamos, disonancia entre quién eres o quién fuiste en una gran parte de tu vida y en qué te tienes que convertir, o sea, quién eres ahora, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de dificultades, pero eventualmente las van superando. Si hubiese algo singular a América Latina, quizás, bueno, no es que sea singular lo del idioma, porque esto va a ser relevante en otros lugares también, pero sí destaca fuertemente en el caso latinoamericano, también lo que dije del shock cultural, pero también hay que considerar que hablan de una cierta amabilidad en muchos de estos países, ¿no? Y en ese sentido, o sea, no podemos hablar solamente de dificultades, tenemos también que hablar de aquellas cosas que ellos perciben como amables, nobles, cálidas, ¿no? Esta calidez de muchos países latinoamericanos o de sus poblaciones, ¿no? A pesar de las posturas que pudieran tener los gobiernos. Entonces, acá hay otro nivel que es importante atender.
Los inmigrantes judíos, en términos de a dónde llegaron, cómo llegaron, quién los ayudó, bueno, básicamente entran por dos puertos fundamentales, el puerto de Barranquilla y el puerto de Buenaventura, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Esa es su primera entrada. Allí hay, digamos, según algunos relatos, unas redes de contención que les ayudan en un primer instante. Podemos hablar de la Asociación Israelita en Barranquilla o la Asociación Montefiore de Bogotá, varias comunidades que se fueron estableciendo en el periodo de preguerra. Y allí hay más o menos como una ayuda más de carácter comunitario, no estamos hablando de una institucionalidad fuerte. Lo que comentan algunos sobrevivientes es tratar de ayudar desde todos los frentes, desde traducir documentos, desde sobornar agentes de aduana, de migración, policía, etcétera, etcétera, hasta el primer escenario de contención, que llegar a las costas, poderles tramitar un pasaje de entrada, ya sea por el río Magdalena para que lleguen a Bogotá. Evidentemente se ubicaron en los lugares, las ciudades principales, que eran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, donde se aglutinaban las colectividades judías más numerosas, o donde ellos llegaban a tener algún familiar, poderles ayudar al menos para establecer los primeros lugares, qué sé yo, conseguirles un lugar, una vivienda, en términos de colchones, ollas, algún menaje para poder pasar esos días, y finalmente ubicarlos en las diferentes ciudades, o si ya efectivamente no tenían ningún familiar, poderles conseguir un empleo o poderles asistir en los diferentes problemas que efectivamente tenía esta población, que ya venía per se bastante vulnerada. En términos de instituciones, el Joint es importante en este proceso. Por cuestiones de archivo se sabe que muchos de ellos recurren a los préstamos o a los modos de financiación que ofrece el Joint, que ofrece GISEM, que ofrece HIAS. La Cruz Roja Internacional también hace parte de este proceso. El UNRWA, la United Relief Association, también ayuda en términos de organizaciones, digamos, ya más de carácter internacional. Es importante también destacar que, por ejemplo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, el director para América Latina del UNRWA era precisamente Eduardo Santos, un expresidente de Colombia que irónicamente fue el mismo que legisló en contra de la migración judía en 1938. Pero estas redes más o menos se vienen a establecer, a recaudar dinero. Según archivos, se juntaba dinero tanto para ayudar a las personas que estaban refugiadas, búsqueda de familiares, etcétera, etcétera. Y bueno, es más o menos lo que tiene que ver con recepción y a dónde se ubicaron y en qué ciudades más o menos llegaron en Colombia. Colombia per se no es ni fue un país de migrantes, por tanto la migración judía no cabía dentro del escenario, digamos, de lo religioso, porque en sí mismo una persona rubia, alta y que hablara un idioma extranjero ya era nombrado en Colombia un mister. Incluso narraciones un poco inocentes contaban que una persona rubia en Bogotá, la gente podría irse detrás de ella solo para tocarle el pelo, en términos de lo exótico que podía ser la migración en un país como Colombia. En otros sentidos, hablan de que hay una sociabilidad amable, se destaca claramente un choque fuerte que también tienen los migrantes ante la pobreza que hay en Colombia, regímenes de miseria fuerte, de desigualdad, incluso la impresión de conocer por primera vez afrodescendientes o personas indígenas para migrantes de Europa oriental o occidental que nunca habían tenido como ese tipo de confrontación racial. En otros términos, pues también hay que pensar otros escenarios de institucionalización. En cuanto a la adaptación, si bien fue difícil el establecerse, institucionalizarse, logran en cierta medida crear un establecimiento comunitario institucional fuerte. Por ejemplo, ya para 1948 el Colegio Colombo Hebreo es fundado tanto en Cali como en Bogotá. De otra parte, bueno, el establecimiento de sinagogas, de centros comunitarios,
efectivamente de orientaciones también de carácter político, también muy tempranamente la conmemoración de los eventos del Holocausto, llegan, sobre todo lo que tiene que ver con el levantamiento del gueto de Varsovia. Es más, los sucesos violentos del año 48 hacen que efectivamente la recordación del levantamiento del gueto tome otra fuerza en razón de cuán justificado es la lucha por un Estado israelí y el peligro que tiene el hecho de no tener un Estado, a las violencias a las que ellos pueden seguir siendo víctimas o pueden seguir siendo perseguidos. En Chile, apenas llegan los refugiados y los sobrevivientes a Chile, más que reunirse por grupos de sobrevivientes que en Chile nunca existieron, como por ejemplo en Argentina, Sherit Peleitá, o en Estados Unidos, en Chile no existen, y lo que pasa es que se reúnen por su lugar de origen. Entonces los alemanes, y se crean comunidades o grupos sociales de acuerdo a eso. Los alemanes crean la comunidad de Bnei Israel, los húngaros crean el Club Malle, y ellos se van agrupando a partir de su identidad de origen, más que como sobrevivientes. Las instituciones como instituciones que los ayudaron a llegar fueron las mismas que en todos lados, el Joint, el Hayas, instituciones que los ayudaron con dinero o con gestiones, pero lo que más relatan los sobrevivientes son sus mismos parientes, sus mismos familiares o amigos que habían llegado previamente al país y se habían establecido acá, como ellos se convirtieron en ejes centrales de la venida de los sobrevivientes a Chile. Y no solo eso, muchas veces ellos mismos fueron los que movieron cielo y tierra para traerlos acá. Una vez acá, ya ellos se establecen y son instituciones judías locales las que los ayudan, las que les prestan socorro en todo lo que es en el ámbito económico, por supuesto, y hacer gestiones incluso para conseguir trabajos y también vincularse entre ellos. A pesar de que en general no había mucha interacción con chilenos, no se relata mucha interacción entre chilenos, se relata mucha interacción entre ellos mismos, incluso yendo a los núcleos de origen, siempre se relata cuán acogedores y cariñosos o cálidos eran los chilenos. Hay una muy buena recuerdo de esas primeras instancias en Chile y siempre lo comentan en sus testimonios. El tema para insertarse rápidamente al ambiente, al ámbito nacional, fue a través del trabajo. Mientras mejor se insertaron en el ambiente laboral, más rápido se acostumbraron, dicen. Y ellos venían, a pesar de que tuvieron un shock cultural, hablan muy bien de Chile, pero tuvieron un shock cultural en el sentido de que Europa estaba muy por encima a nivel de desarrollo. Entonces hubo ese shock cultural por un lado, pero por otro lado venían de ambientes que estaban más desarrollados. Entonces, a pesar de que tuvieron ese shock cultural, vinieron con recursos no monetarios, pero sí a nivel de habilidades, de visión de mundo, de ideas, que les hicieron en general insertarse rápidamente y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero con éxito en general. Por otro lado, otra de las dificultades que podemos observar, que no es explícita, pero sí en sus relatos se deja ver, es el tema del trauma, del miedo, del terror en muchos casos, que se dejaba ver en cada una de las instancias. Se me viene a la cabeza el testimonio de la señora Desi Barzilai, una sobreviviente griega de Auschwitz, que cuenta que ella se tapó el número que le fue tatuado en Auschwitz con un parche curita por años, porque tenía miedo que la reconocieran como sobreviviente. Entonces hay un
un relato que ella cuenta que va en la micro y que alguien le quedó mirando el número antes de que ella decidiera tapárselo y que no podía dejar de mirarla. Entonces a partir de eso ella se tapa con este parche curita el número y por años hasta que logra, en el minuto que se destapa el número es porque ya tiene mucho más trabajado su tema como sobreviviente. Cómo los sobrevivientes se adaptaron a Chile tiene que ver con este contexto en el que pudieron rápidamente comenzar a trabajar, ¿no? Y forjarse un medio de ganarse la vida, pero además un proyecto de vida, ¿no? Yo creo que lo que ocurre con esta migración, que no es buscada, es una migración forzada, es que rompe abruptamente con toda la vida anterior, ¿no? Y esto que yo decía, lo que se deja atrás, se dejan familias, pero también se deja toda una cultura, ¿no? Una tradición, se dejan hábitats, ¿no? Lugares, se rompe eso abruptamente y hay que reconstruirlo. Entonces, yo creo que esta posibilidad de iniciar algo, aunque fuese muy de cero, fue una posibilidad de ir adaptándose al país. Y esto, como dije hace un momento, fue hecho con mucha agencia, ¿no? Con mucha iniciativa, con mucha creatividad, con mucho esfuerzo. En Chile, en ese tiempo, las mujeres en general tenían roles tradicionales de madre, esposa y dueña de casa. Y en muchos de los testimonios aparece cómo las mujeres que llegaron rápidamente se pusieron a trabajar también, ¿no? En estos pequeños talleres familiares, pero también como enfermeras o como cuidadoras de niños, enseñándoles a los niños el idioma alemán, por ejemplo, en el caso que fueran migrantes de Alemania, que pueden ser tareas también más tradicionales en un contexto en que las mujeres, si trabajaban, hacían este tipo de labores, pero llama la atención de que se incorporan rápidamente al trabajo, ¿no? Y claro, si uno lo piensa, había que hacer cualquier esfuerzo posible para ganarse la vida. Fue muy común también abrir estas pensiones, ¿no? Como recibir a los sobrevivientes que seguían llegando. Una testimoniante habla de cómo cuando recién llegaron se alojaron con familiares, pero rápidamente después su padre arrienda una casa muy grande y la convierte en un hospedaje para los judíos que venían llegando. Entonces ella recuerda, dice, era una casa con 8 o 9 piezas y en cada pieza vivía una familia y así funcionamos, ¿no? Entonces se ganaban la vida, pero además estaban ayudando a los judíos que recién venían llegando a Chile. Entonces yo creo que está ese proceso de adaptación gradual, está el rol muy importante de la familia, que no solamente ayuda con lo económico, es un soporte emocional muy importante, ¿no? Pocos mencionan que se hayan relacionado con los chilenos, ¿no? Que hayan hecho amistades chilenas. Mencionan algunos que en el trabajo, ¿no? Tienen que relacionar con chilenos. No hay, como digo, referencias a amistades chilenas, pero no hay referencia a que los hayan molestado, los hayan perseguido, le hayan hecho la vida imposible, hayan impedido que pudieran desempeñarse laboralmente. Entonces yo creo que la adaptación tiene que ver con esos elementos.